Judas capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengan, por favor, me confirman con un amén. Gracias, Señor, por este pueblo que quiere adorarte, que quiere servirte. Gracias por estos pastores, Señor, que están conectados contigo, Jehová. Mi alma te adora. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella está viva, Señor, porque vino para guiarnos, para edificarnos, para llenarnos y restaurarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor establece bien claro que el pueblo ya Él lo había salvado. Con el simple hecho de haberlo sacado de Egipto, ya los había salvado. Así que yo quiero que tú entiendas, iglesia, que por el simple hecho de tú estar aquí en esta silla, ya Dios te salvó, ya Dios te rescató. Por el simple hecho de tú haber decidido servirle a Jehová de los ejércitos, ya estás en ganancia, porque ya Él te ha salvado. Y dice más abajo, que es lo que me causa del versículo: destruyó a los que no creyeron. ¿Y qué significa o qué quiere decir la palabra creer? Creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o conocimiento directo de la misma. La palabra me indica que la fe, porque creer va con la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ende, creer, el que cree recibirá salvación, el que cree. Pero ¿qué pasó con ellos que no creyeron? Y muchas veces cuando nos encontramos en el desierto, cuando nos encontramos en lo más profundo del proceso, renegamos del Señor porque Él me dio una promesa, pero yo no estoy viendo y estoy en el proceso. Yo quiero que tú entiendas que esto hay que pelearlo. Yo quiero que tú entiendas que esto es por fe. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, primero lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te ha prometido algo a ti, Él lo va a cumplir. Porque lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Y una vez yo le preguntaba al Señor, porque todos hemos pasado por procesos, y yo sé que aquí hay muchas personas que, al igual que yo, aún hay promesas de parte del Señor que faltan por cumplirse. Aún están esperando en el Señor de que se cumpla en ellos lo que el Señor ha dicho. Y una vez le preguntaba, pero Señor, ¿por qué siempre es una palabra? ¿Por qué siempre primero tú dices? ¿Por qué siempre como que la cosa primero es en nada para que después sea materializado? Y el Señor me respondió en ese momento: ¿acaso puedes ver tus pensamientos? Tú no puedes ver tus pensamientos, y antes de ejecutar cualquier acción tienes que pensar primero lo que vas a hacer. Cuando lo piensas, entonces lo materializas al mundo físico. Así me respondió el Señor. Y cada una de las promesas que le he dado a mi pueblo son mis pensamientos para con ellos. Y la palabra establece que si tú no crees, tú no puedes tener fe. Porque creer es considerar las cosas que no son como si fuesen como certeza. Es tener la convicción de que hay algo que tú no estás viendo. Es tener la convicción de que ahí hay algo. Ahí hay algo. Yo creo. Eso es creer. Tener la convicción, la certeza, la seguridad de que cuando vengan los carros del faraón en contra mía, Jehová de los ejércitos abrirá el mar rojo para que yo cruce. Porque Él lo dijo. Porque Él es el que es. Y porque Él tiene poder. La palabra de Dios establece en el libro de Romanos
1:17 dice: mas el justo por su fe vivirá. Si usted no tiene fe, considérese muerto. Porque si la palabra me dice a mí que el justo va a vivir por su fe, el que no tiene fe perecerá, dice su palabra. Y hoy yo quiero que tú entiendas que cada una de las cosas que el Señor ha dicho de ti se va a cumplir por encima de ti. Se van a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni humano para arrepentirse. Pero hay una parte que te corresponde a ti, porque dice en el libro de Judas, el versículo que acabamos de leer, el Señor le entregó la tierra y le dijo el Señor a Moisés: Moisés, manda a inspeccionar la tierra, manda a unos cuantos a ver lo que hay allá. Y Moisés obedeció tal cual como el Señor, la obediencia, la obediencia, la obediencia, tal cual como el Señor le había mandado. Mandó a 12 de sus ejércitos a inspeccionar la tierra y les dio instrucciones específicas y le dijo: tráiganme del fruto de la tierra, tráiganme de lo que hay, vayan a ver cómo es el pueblo, si el pueblo es fuerte, si es débil, si es mucho, si es poco. Cuando fueron a inspeccionar la tierra, lo que el Señor le había prometido, la tierra que el Señor le había entregado, la tierra que ciertamente fluía leche y miel, estaba ocupada. Estaba ocupada, y no ocupada por cualquier persona. Estaba ocupada por gigantes, dice la palabra del Señor. Al ver el pueblo, los 12 que Él mandó, 10 de ellos se turbaron en gran manera. Pero ¿cómo es posible si esto fue lo que el Señor nos dijo? Ahora el Señor nos trae aquí para que muramos en manos de esta gente. Llévennos de regreso a Egipto a ser esclavos, porque somos masoquistas. Llévennos de nuevo a ser esclavos a Egipto, porque el Señor nos ha mentido. Cuando llegaron a donde Moisés, llevando el fruto de la tierra, le dijeron: óyeme, pero ahí hay gigantes, nosotros no podremos en contra de esa gente. Nosotros parecíamos como langosta delante de ellos, dice su palabra. Y resulta que ellos renegaron, ellos no confiaron en el Señor, ellos no creyeron en lo que el Señor había dicho. Y agarraron y pusieron a todo el pueblo en contra de Moisés. Hasta dijeron que querían designar un capitán para que los llevara de nuevo a Egipto a ser esclavos, porque no estaban conectados. No estaban conectados con el Eterno, no estaban conectados con la fuente. Si no estás conectado, no vas a tener la revelación de Dios aquí en la tierra. Si no estás conectado, te vas a turbar cuando venga la situación y te presente lo contrario a lo que Dios te ha prometido. Porque yo quiero que ustedes entiendan que su palabra dice que nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Porque muchas veces: Señor, yo te amo. Señor, yo quiero servirte. Señor, sáname. Señor, límpiame. Cuando viene el proceso para sanarte, para limpiarte, para probar si lo que salió de tu boca era correcto, ustedes saben qué hacemos. Yo no voy a orar nada. Estoy harta, cansada de orar y no veo lo que el Señor ha dicho. Y hacemos como esos 10. Hacemos como esos 10, eran 12. Pero 10 de ellos fueron los que renegaron, los que alborotaron al pueblo, los que no estaban conectados. Porque al llegar a ese lugar y ver ese escenario completo, óyeme, pero nosotros no vamos a poder. Y yo quiero que tú entiendas, iglesia, que si fuera por posibilidades humanas, entonces tú no necesitarás a Dios. Si hubiese sido con las fuerzas de ellos, ellos entran y derrotan al pueblo. Pero no entendían que no eran ellos, que era Dios a través de ellos. Tenemos que entender que aunque el proceso parezca difícil, que aunque el proceso parezca humanamente imposible, le creemos a un Dios que hace lo imposible, porque en eso es que Él es experto, en hacer lo imposible. Dios no se va a glorificar en algo que tú o que Él o que ella puede hacer. Dios se glorifica en algo que nadie puede hacer, porque Él es Dios
porque Él es Dios y todo es para su gloria y su honra. Y muchas veces no entendemos el proceso, no entendemos por qué pasamos tantas cosas, por qué sufrimos tanto, y eso es lo que hace que nos apartemos de la promesa, porque no estamos viendo lo que Dios dijo, no estamos conectados. Estamos viendo lo que está pasando humanamente, pero Dios no es humano. Estamos viendo lo que está pasando, nuestras posibilidades, nuestras imposibilidades, que yo no puedo, que yo no tengo, que cómo voy a hacer eso. Eso estamos viendo. Y yo quiero que tú entiendas que hasta que no te desconectes de la tierra y te conectes con el cielo, te conectes con el Padre, no vas a tener lo que Él dijo. Y esto es para el que cree. Esto es para el que cree, porque su palabra lo dice. Dios no está obligando a nadie. Nadie está obligado, porque vuelvo y repito, cuando estamos en el proceso, renegamos en contra del Señor. Ni siquiera queremos orar porque no vemos nada. Pero hay que estar conectados. Yo recuerdo que una vez el Señor, yo tengo 3 niños, y la segunda hija mía, el Señor me prometió a mí cuando yo estaba embarazada que ella iba a vivir. Y todos los profetas que llegaban a la casa me decían, va a vivir, no hay muerte, va a vivir, no hay muerte. Y yo no entendía esa profecía, porque según yo estaba muy bien, yo me sentía bien. Y recuerdo que cuando la niña nació, ahí llegó el cumplimiento de lo que salió de la boca del Señor a través de sus profetas. Y la niña me nació y a las 24 horas se enfermó. Cogió una sepsis neonatal que le afectó todo el sistema inmunológico. Ya aquí en Higüey no le daban esperanza de vida y me mandaron a Santo Domingo. En Santo Domingo, cuando estoy allá con ella, yo salí y los médicos hablaron con mi mamá, porque soy una mujer que tengo 10 días de haber dado a luz con una cesárea que ni siquiera me había quitado los puntos de la cesárea, y hablaron con mi mamá. Cuando yo regresé, mi mamá me dice, tengo que decirte algo, pero no te pongas, no llores, no hagas nada, que no te lo querían decir a ti. Ajá. Y le digo, está bien, dime. A la niña hay que hacerle una operación de un 1% de vida. Para no decirme que se iba a morir en la operación, le dieron un 1% de vida. Pero yo conozco a un Dios que con un 0% te levanta. Que con un 0% te restaura para su gloria y su honra. Y cuando mi mamá me dijo eso, la única palabra que salió de mi boca fue ok. Ahí llegaron a mí todas las profecías de aquel tiempo. No va a morir, no hay muerte, no hay muerte. Y ustedes se creen que yo hice como los que fueron a inspeccionar la tierra, que cuando la encontraron ocupada, soltaron eso. Encontramos la tierra ocupada, ya nos resignamos, no conocemos a Dios, porque eso pasa cuando no conocemos a Dios. Y la única palabra que salió de mi boca fue ok. Recuerdo que salí al parqueo y en el parqueo me arrodillo y miro arriba y le digo con los brazos abiertos, Señor, eso no fue lo que salió de tu boca. Eso no fue lo que tú me prometiste. Yo no recibo eso. Eso está en tus manos, mira lo que tú haces, porque yo no lo recibo. Cuando llegué, eso fue en la mañana, ya le dije al Señor que yo no lo recibía y entré de nuevo, que eso no fue lo que Él me prometió. Yo no creo lo que diga la ciencia, yo no creo lo que diga la humanidad, yo no creo lo que diga el vecino, yo creo lo que ha salido de la boca de Dios para mi vida. Y cuando en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde ya iban a operar la niña, le estaban preparando, estaban haciendo todo para operarle, y apareció un médico que yo no lo había visto en ese momento, en ese lugar, y dice, pero vamos a hacerle el análisis otra vez, vamos a someterla de nuevo al estudio para ver de nuevo qué es lo que está pasando. Cuando le hicieron el estudio nuevamente, nadie entendía lo que había pasado, porque el que se aferra a la ciencia, el que no conoce al Señor, no tiene explicaciones para las cosas que pasan en lo sobrenatural. Tú tienes que saber, conocer y entender quién es Dios y está conectado para tú entender lo sobrenatural. Y me dice, le hacen el estudio y dice el médico, pero no sale nada en el estudio, o sea, no salió nada. Pero la niña no tiene nada, ¿y que por qué que la van a operar? ¿Qué es lo que está pasando? Y mi mamá me mira y se ríe
Y yo le digo, pero es que dime, yo le sirvo a Dios, yo sé quién es Dios, yo tengo identidad, yo estoy conectada, porque eso no fue lo que Él me dijo. Y ahí está mi hija con 3 años, bueno, va a cumplir 3 años, para la gloria y la honra del Señor, porque yo creí, yo me fui en contra de la corriente, porque la ciencia siempre se encarga de buscarle una lógica a lo que no tiene ninguna. Y Dios viene y burla la ciencia para que entiendan, como dice su palabra, como le dice Jacob, Dios sabio, que el único sabio es Él, que toda gloria es de Él. Y muchas veces en el proceso no entendemos, pero ¿por qué hay necesidad de entrar en este proceso tan fuerte y tan difícil si Él es Dios, si Él puede librarnos? Entendemos que no hay necesidad de entrar en un proceso tan fuerte y le preguntamos y le decimos muchísimas cosas, porque tu mano poderosa puede librarnos. Entonces, ¿por qué? Es necesario para gloria y honra del Señor, porque habían 3 caballeros, dice el libro de Daniel, y siempre lo menciono y no me voy a cansar de mencionarlo, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego. Y no simplemente lo lanzaron al horno de fuego. El rey lo puso a que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, para lanzarlo a ellos que habían desobedecido al faraón. No era necesario, porque Dios era Dios. Dios podía abrir el cielo y hacer una señal y decir, estos son mis hijos, no lo lancen. Pero fueron lanzados al foso, al horno de fuego ardiente. ¿Y qué pasó? Ni una hebra de su cabello fue quemada, ni siquiera olían a humo, porque ellos creyeron en el Dios que está vivo. Al decirle, provocaron su milagro, al decirle al faraón, mi Dios, oh rey, nos puede librar de tu mano, y si no lo hace, sepa usted, faraón, que no vamos a adorar a su Dios. Si no lo hace, si no me restaura, si no me da mis finanzas, si no me da el carro, si no me da el esposo, tú no eres Dios, yo no sé quién tú eres. Pero estos 3 dijeron, aún Él no lo haga, aún no nos salve, Él sigue siendo Dios. Y no cualquier Dios, mi Dios, el que me restauró, el que me sanó, el que me libertó. Así dijeron ellos al faraón. Y hay que provocar al Señor, que aunque tú veas todo imposible, ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando peor está la situación, cuando más apretado está el camino, cuando más difícil está el proceso, ahí es donde Dios se va a manifestar. Sépalo usted, téngalo claro, que ahí es donde Dios se va a manifestar. Porque Él no puede dejar nada, ningún espacio donde tú puedas hacer un rejuego, porque es un milagro lo que Él va a hacer. Y un milagro es algo imposible para los hombres. Por eso se llama milagro. Es algo que es imposible, imposible para nosotros, pero que si lo provocamos, el Padre lo hace en nosotros. Porque hay un profeta que me encanta, que se llama Elías. Y el profeta Elías provocó que lloviera. ¿Cómo el profeta Elías provocó que lloviera, pastor? El profeta Elías le dice, Acab, come y bebe para que te pueda ir antes que venga la lluvia, sin ninguna señal de lluvia. Pero come y bebe para que te vaya antes que la lluvia venga, porque yo escucho un sonido de lluvia. Yo escucho, sin haber ni una nubecita. Él estaba escuchando la lluvia. Él escuchaba la lluvia. Pero ¿y qué fe tan loca es esta? Esa es la fe que el Señor necesita que el pueblo retome. Esa es la fe que el Señor necesita que el pueblo tenga. Porque ¿qué pasó? Él dijo que iba a llover. Él profetizó que llovería. Pero después se fue a acotar en su casa a decirle, lo que tú quieras. Se fue a orar, a provocar a Dios para que la lluvia cayera. Se fue a orar para que la lluvia cayera.
Él no se sentó a decir, pero dime, ¿y es que, pero yo no veo la lluvia? Ay, hombre. Él se sentó a provocar a Dios. Aunque él no estaba viendo nada, él sabía que al Dios que él le servía iba a mandar la lluvia. Porque cuando usted está caminando por las rayas, usted sabe que lo que sale de su boca tiene cumplimiento. Pero no me venga usted a mí a decirme, o a decir al pastor, pero pastor, ¿y qué es lo que está pasando? Que yo no veo nada. Y todo el tiempo en un proceso. Revísese. Revísese. Porque el mismo Dios que libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego, el mismo Dios que hizo que lloviera, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo Dios que dice la Biblia, es el mismo Dios al que usted y yo le servimos. Y yo entiendo que si Él hacía esto antes con esas personas que eran de carne y hueso igual que yo, Él lo puede hacer conmigo, porque yo no soy un extraterrestre. O sea, Él lo puede hacer con cada uno de ustedes. Pero hay que estar conectados. Hay que estar conectados en obediencia. ¿O usted se cree que Él cumplía su promesa porque uno estaba en desobediencia o haciendo todo lo que uno quería? Él le dice a Josué, el Señor le dice a Josué que le va a entregar la tierra después que Moisés murió. Pero hay ciertas cláusulas para eso. No es que yo te voy a entregar la tierra y ya. Si no te apartas de la ley de Moisés, recibirás la tierra. Entonces yo necesito que ustedes entiendan que la boca tiene poder. Porque el libro de Judas dice que destruyó a los que no creyeron, pero se destruyeron ellos mismos al no creer. Al profetizar, destrúyenos, mátanos, mejor mándanos para Egipto. Dios le dijo, como me han pedido, eso le daré. Su boca tiene poder. Usted tiene que cuidar lo que sale de su boca. Antes, y eso me causa mucho, porque ahora, cuando tu padre te muere, te deja una herencia, un testamento. Mira, yo tengo una pasola, yo voy a escribir para cuando me muera, esta pasola es de mi hija. Pero antes no era de esa manera. Antes era todo con tu boca. Antes todo era yo, el primogénito venía, yo lo bendecía, él se fructificaba, se multiplicaba y heredaba la tierra. La boca tiene poder, entonces, entiendo yo. Por eso es que la palabra dice que de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. No puede salir bendición y maldición de una misma fuente. Porque todo lo que usted atare con su boca aquí en la tierra quedará atado en los cielos. Por eso ellos mismos se destruyeron. Ellos mismos se destruyeron al no creer. Ellos rechazaron la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Los que creyeron, Josué y Caleb, ellos heredaron la tierra, porque lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra, lo dicen sus escrituras. Y muchas veces Dios actúa por senderos misteriosos. La mayoría de las veces, me atrevo a decir. Porque ¿por qué después de haberle entregado a Abraham su hijo, el hijo de la promesa, después que le entregó su promesa, le dijo que lo sacrificara? Yo no entiendo, porque ahora me dio mi promesa, me dio mi esposo y me está diciendo que me vaya para Panamá. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Y cómo es que Dios hoy dice una cosa y mañana otra? Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y qué hizo Abraham? Provocó su milagro, porque él tenía identidad. Él sabía que el mismo Dios que abrió la matriz de Sara porque era estéril, era el mismo Dios que aún habiendo sacrificado a su hijo, se lo iba a devolver a la vida. Él lo sabía. Él lo sabía. Y por eso no dudó ni un segundo en hacerlo. Y yo me imagino él llorando, pero obedeciendo. Señor, me duele porque es mi hijo el que tú me has prometido, Padre. Pero iba con él camino a sacrificarlo a pesar del dolor. Porque es que esto no se trata de sentimiento.
Esto no se trata de ñoñería, esto no se trata de... Esto se trata de que por encima de nosotros, de que por encima del dolor entendamos que Él es Dios y que Él lo hará. Él lo hará. Así dice su palabra. Cuando entendamos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra todo lo malo, entonces vamos a caminar alineados. Vamos a caminar alineados. Y no sé, el Señor está diciendo otra cosa ahora diferente a lo que acabo de hablar, pero preste atención porque aquí está hablando la boca de Jehová. Porque cuando se levantó el vecino y me tiró una basura al frente, yo voy y le traigo la basura encima y le digo de todo. Mi hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay que estar conectados. Hay que estar conectados con el Señor. Y aunque usted no lo sienta, hermano, ore. Porque eso es lo que lo va a ayudar en el proceso. A entender que aunque usted no vea nada, Él se va a glorificar. A seguir conectado. Porque ¿qué pasa? Yo dejo de orar en medio del proceso porque no veo nada. Entonces ya casi viene mi cumplimiento, pero dejé de orar porque no veo nada. Y ya estoy cansada y abatida porque no ha pasado nada. Cuando me entreguen mi promesa, yo no voy a reconocer, no la voy a recibir, porque no voy a estar conectada. No voy a saber que esa es mi promesa. Y voy a hacer como hizo el pueblo. Voy a hacer como ellos hicieron, porque no estaban conectados, porque estaban viendo lo que sus ojos le presentaba, estaban viendo las circunstancias. Y hoy yo quiero que tú entiendas que por encima de cualquier diagnóstico contrario, Dios lo hará. Por encima de ti, Dios lo hará. Por encima de ti, Dios va a restaurar tu matrimonio. Por encima de ti, Dios va a restaurar tu finanza. Por encima de ti, Dios traerá a tus hijos a sus pies, porque Él es Dios. Y yo siempre le decía al Señor: Padre, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y la única cristiana era yo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando me pasaba algo malo, que si mi esposo amanecía en la calle o lo que sea que me pasara, lo único que yo decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el proceso matándome el proceso, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, porque yo sé quién me llamó, yo tengo identidad y yo sé que Él va a cumplir lo que ha salido de su boca. Pero Él necesita un pueblo que crea, un pueblo que entienda que a pesar de las dificultades, Él se va a levantar. Él se va a levantar a tu favor. Porque si el pastor no hubiese creído que el Señor lo llamó como pastor, que el Señor lo estableció, ustedes no estuvieran aquí. Él creyó lo que salió de la boca de Jehová y por eso estamos aquí. Hay que creer. Y yo sé que no ha sido fácil. Yo lo sé. Yo sé que Él ha tenido que pelear una batalla, pero ha creído por encima de lo que se ha levantado en que su Dios, quien lo llamó, lo va a respaldar. Y eso es lo que el Señor quiere que ustedes, que nosotros entendamos, que a pesar de lo que estemos pasando, que a pesar de las imposibilidades humanas, el milagro viene ya. El milagro viene, se acerca un milagro para el que cree. Porque la palabra dice: pedid y se os dará, pero pídame con fe, creyendo que lo recibirá. No es que pídame y no tenga fe porque se levantó quien sea contra usted. Usted tiene que pedir, pero tiene que tener fe de que usted lo va a recibir. Y hoy yo quiero dar gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque están aquí a pesar de lo que están pasando. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo, diría yo, apocalípticos,
donde es necesario que se cumpla la profecía, donde es necesario que todo esto pase, pero también es necesario que su pueblo resista.